Bueno, ya le hemos comentado, de hecho, desde ayer, cuando justo acaba de salir, cuando acaba de salir la información, perdón, la pérdida de ingresos por la pandemia y la reducción en la cobertura en servicios de salud empujaron a 3.8 millones de personas hacia la pobreza entre 2018 y 2020. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reportó que el número de personas en condición de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones en el lapso referido, es decir, de 41.9% a 43.9% de la población. Le agradezco mucho al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, que me tome la llamada para hablar en detalle de estos resultados. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pascal, muy buenos días, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. A ver, ¿qué tanto de los resultados que se conocieron ayer se lo tenemos que atribuir directamente a la pandemia y qué tanto también pues tiene que ver con la política económica? Claro, mira, evidentemente la información, como bien nos señalabas, de la medición multidimensional de la pobreza que dimos a conocer por parte de Coneval el día de ayer, también confirma algunos otros indicadores que de manera trimestral el propio Coneval ya lo habíamos señalado en meses anteriores. Y me refiero sobre todo a la medición en el ámbito estatal. Habíamos señalado, sobre todo para el segundo y tercer trimestre del año pasado, una fuerte afectación en la parte de los ingresos laborales. Ujú. Derivado de ello, Quintana Roo y Baja California Sur habían sido los estados que habían tenido un mayor aumento en términos de pobreza laboral en estos trimestres del año pasado. Y lo que dimos a conocer el día de hoy es que claramente con la medición multidimensional de la pobreza, pues de nueva cuenta, sobre todo Quintana Roo es la entidad con mayor incremento de pobreza laboral. Para contextualizarlo, el promedio nacional es un incremento de 2 puntos porcentuales y Quintana Roo aumentó 17 puntos porcentuales los niveles de pobreza. Entonces sí se puede visualizar indirectamente una afectación de la contingencia sanitaria que se trasladó al ámbito económico y a Ujú. partir de ahí pues estas entidades con una gran dependencia del sector turismo pues desafortunadamente aumentaron sus niveles de pobreza. Ahora bien, también hay algunas otras acciones de política pública que se pueden estar vislumbrando, ya lo señalabas, la carencia de las seis carencias que nosotros medimos con esta estimación multinacional desde Coneval, la que tuvo un mayor aumento, prácticamente la comentó mucho más, fue la de carencia por acceso a los servicios de salud. A la par de este informe también publicamos notas técnicas de cada una de estas carencias y ahí damos algunos elementos que permiten contextualizar este aumento en la carencia. En primera instancia, si comparamos lo que las personas respondieron en el cuestionario que levantó el INEGI en 2018, en la encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares, pues alrededor del 40% de la población señalaba estar en ese momento, 2018, afiliada al Seguro Popular. Cuando se replica este cuestionario entre agosto y noviembre del año pasado, cuando se levantó la ENIC en 2020, pues cae a 27% de la población que declara tener conocimiento del derecho o estar o que se pudo haber atendido en el INSABI. Es decir, ahí ya tenemos una reducción de 15 puntos porcentuales. El Ujú. resto de los servicios de salud públicos, el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTE estatales, mantuvieron prácticamente su mismo porcentaje de afiliación a las personas, pero sí se ve una reducción en esta parte de Seguro Popular en el traslado hacia el INSABI. Y otro elemento que también informamos de manera mucho más amplia en esta nota técnica es la reconfiguración que hubo en los servicios de salud, sobre todo cómo se recargó la demanda de atención médica de los mexicanos en los servicios privados. Por poner un ejemplo, los mexicanos que tuvieron un problema médico y decidieron atenderse en los consultorios de farmacia Pues pasó de tuvieron que pagar por ello, ¿no? 8.5 Y con ello, pues, digamos, incurrir en un gasto que con un servicio público suficiente no habrían tenido. Así es, así es. Y Ujú. tuvo ambos casos un fuerte incremento de 8.5 millones a 10 millones de mexicanos que buscaron atenderse y lo hicieron en un consultorio de farmacia y otro incremento de 4 millones quienes se buscaron atender y lo hicieron en un consultorio u hospital privado. Ajá. Entonces, ese es otro elemento de la reconfiguración, como te comentaba, tanto la oferta y demanda de los servicios de salud, porque claramente también está el papel de la reconfiguración de algunos hospitales, un
públicos que atendieron exclusivamente COVID, y bueno, son varios elementos. Ahora mismo Coneval está ya iniciando una evaluación estratégica del sistema de salud nacional. Daremos a conocer seguramente a inicios del siguiente año este análisis, donde ya podríamos dar planteamientos mucho más puntuales. Pues va a ser muy interesante. Nada más para aterrizar uno de los datos que me acaba de dar. Antes de digamos, en 2018, ¿se puede saber cuántas personas se atendían en un consultorio de farmacia y cuántas en 2020? Así es, te reitero los datos. Consultores de farmacia, 2018, 8.5 millones de mexicanos. Sí. Para 2020 se incrementó a un poco más de 10 millones. Qué bárbaro. Es un número altísimo, ¿no? De personas, 10 millones de personas en este país se atienden en un consultorio de farmacia. Me parece muy alto el dato. Exactamente. Y los que se buscaron atender en consultorios u hospitales privados, que no el sector privado, pasamos de 12.9 millones en 2018 a 17 millones en 2020. También tuvo un incremento muy fuerte. Eso incluye también las farmacias, ¿verdad? No, separado. Es separado. Separado. Sí. Bueno, entonces tendríamos que sumar 17 y 10, son 27 millones de personas. Exactamente. Caray. Un total de 42 millones de mexicanos que, de acuerdo a la información de la encuesta, buscaron atención médica en 2020. De esos 42 millones, 27 se atendieron en el ámbito privado del sistema de salud. Bueno, podríamos llegar a la conclusión, es válido llegar a la conclusión de que si se hubiera tenido una transición distinta entre el Seguro Popular y el INSABI, a lo mejor no se hubiera sufrido esta pérdida de derechos en tema de salud. Puede ser una hipótesis que, como te digo, seguramente nosotros estaremos analizando, pero sí también cabe la pena recordar la temporalidad de la entrada a vigencia de los acuerdos de colaboración entre las entidades federativas y el INSABI. Muy pocas entidades, prácticamente entre 7 y 8 entidades, los convenios se comenzaron entre febrero y marzo del año pasado. El grueso de las entidades, un poco más de 15 entidades, los convenios de colaboración comenzaron a partir de agosto o inclusive septiembre de 2020, ya con el año muy avanzado y obviamente en un contexto de pandemia mucho más fuerte en 2020. Entonces, eso pudiera ser también algún otro factor, pero claramente, como te comentaba, pues estamos en un proceso de análisis mucho más robusto para confirmar estas hipótesis. Ya. Hoy en la conferencia le preguntaron al presidente sobre estos resultados. Doctor, si me permite, vamos a escuchar lo que dijo. Claro. Es pues producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2%. Afortunadamente ya estamos en recuperación. Bueno, pues tanto así como anillo al dedo, creo que no, doctor, la crisis provocada por la pandemia. Claro, no, es una crisis global que evidentemente tuvo repercusiones en la gran mayoría de los países y sobre todo en la región latinoamericana. En ese sentido, me parece que sí podemos contextualizar por sectores, como lo menciona el presidente, en el sentido de que los propios resultados que dimos a conocer el día de ayer dan cuenta de una ligera, pero al fin ligera reducción de pobreza en el ámbito rural. Recordar que INEGI clasifica el ámbito rural como aquellas localidades menores de 2.500 habitantes. Ahí se redujo los niveles de pobreza multinacional un punto porcentual. Sin embargo, en el ámbito urbano, que es finalmente donde se concentra más del 60% de la población, donde están los sectores industriales y servicios, pues aquí tuvimos un incremento de un poco más de 3 puntos porcentuales de 2018 a 2020. Y también me parece que las entidades, como te comentaba al inicio, que tuvieron un mayor incremento, las 5 entidades fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México
Pues qué importante es contar con una institución como el Coneval, porque yo veo esto como una visita al doctor que nos dice pues qué es lo que tenemos y entonces podemos atenderlo. Entonces me parece pues fundamental tener este tipo de análisis tan detallado. Le agradezco mucho, doctor, que me haya acompañado esta mañana en el programa. No, al contrario, pero muchísimas gracias por toda la información que generamos en el Coneval. Muy buen día. Gracias, José Nabor Cruz Barcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Son las 9:27 en el tiempo del centro. Vamos a un corte, regresamos enseguida.